bienvenidos nuevamente a Jugando con Ketty. Hoy les voy a explicar cómo se juega Tori-Tori, que es un juego en el cual nosotros lo que queremos es salvar a los Tori-Tori, que son estos pajaritos que son endémicos de una isla del Pacífico, que es la que ustedes ven aquí. Así, los jugadores van a representar a unas investigadoras que lo que quieren hacer es preservar esta especie como las otras 3 especies autóctonas que viven en esta isla y que están siendo amenazadas por el hombre. Esto porque el hombre ha instalado en la isla una industria y un pueblo que están afectando al ecosistema. Entonces se trata de un juego cooperativo en el cual trataremos de llevar la actividad humana hacia la sustentabilidad. A continuación les voy a explicar en qué consiste la preparación y luego les explicaré paso a paso cómo se juega. La preparación de este juego consiste en lo siguiente. Lo primero que haremos será colocar ambos tableros en la mesa. Sobre el tablero de isla debemos colocar la fábrica y el pueblo por su lado no sustentable. Además, vamos a colocar en cada uno de los 12 sectores que hay en esta isla una de estas losetitas numeradas al azar. Luego vamos a colocar un árbol nativo en cada uno de los sectores, que como pueden ver yo he colocado aquí en la parte superior porque cada uno de los sectores tiene 3 espacios, y vamos a colocar además la especie animal o vegetal que está indicada en un pequeño dibujito en cada uno de los sectores. Por ejemplo, este sector de acá me indica que debo colocar un tori-tori, mientras que este otro sector de acá me indica que debo colocar un matorral. Las fichas de especies sobrantes las vamos a dejar apiladas por tipo de especie a un costado del tablero. Finalmente, vamos a colocar este marcador de turnos en la casilla número 1. Luego que hemos hecho todo esto, vamos a tomar las cartas que vienen con el juego y vamos a separar las cartas numeradas de las cartas de especie y las cartas de construcciones humanas. Luego que hemos tomado estas cartas, las vamos a barajar, este es su reverso, y lo que haremos será colocar 6 de ellas al azar en estas letras que vienen acá: la A, la B, la C, la D, la E y la F. Luego de las cartas que me quedan, voy a tomar una al azar y en esta ubicación voy a colocar un gato. Entonces debo buscar el sector 9, que en este caso está acá, y tomar una ficha de gato y colocarla en dicho sector. Luego voy a tomar todas las cartas sobrantes, incluidas la que me indicó dónde colocar el gato, y las cartas de especie y las de construcciones humanas, y las voy a barajar y voy a formar un mazo con ella que voy a dejar aquí a un costado del tablero. Luego colocamos los dados a un costado. Cada jugador va a escoger a una investigadora y va a recibir la carta de la investigadora correspondiente, la cual en su reverso tiene la ayuda de juego. Además va a recibir el peón que corresponda, que colocará en el pueblo, y un marcador de investigación que debe colocar en una de las 5 casillas iniciales del tablero de habilidades. En qué casilla comienzan todas las lupas va a depender de la dificultad de juego deseada. Por ejemplo, si somos 4 jugadores y queremos un juego básico, vamos a comenzar en la casilla E, que sería esta casilla de acá. Esto determinará un juego más fácil porque ya habremos avanzado bastante para adquirir las habilidades que necesitamos para salvar el ecosistema. En cambio, con los mismos 4 jugadores, si quisiéramos un juego difícil, partiríamos en la casilla C. Y una vez hecho todo esto, estaremos listos para comenzar la partida. Como ya les indiqué, Tori-Tori es un juego cooperativo en el cual los jugadores van a representar a estas investigadoras cuyo objetivo es restablecer el ecosistema de esta isla y salvar tanto al Tori-Tori como las demás especies autóctonas de la isla. Para poder cumplir con este objetivo debemos lograr 2 objetivos. Estos son hacer que la fábrica sea sustentable y que el pueblo sea sustentable. Para poder realizar esto, iremos cuidando las especies autóctonas, eliminando las especies invasoras, que son las malezas, y los gatos que se comen a la fauna autóctona, de modo de ayudar que estas 2 construcciones humanas sean amigables con el ecosistema. ¿Y cómo se logra esto? Para poder voltear la industria es necesario que haya al menos 4 fichas de Tori-Tori sobre el tablero, y además que al menos uno de los jugadores haya llegado a la casilla final de informe ambiental, una de estas 2 que están aquí en el tablero de habilidades. Para poder hacer que el pueblo sea sustentable, lo que necesitamos es lograr que la isla esté libre tanto de gatos como de malezas, para lo cual vamos a tener que avanzar en las distintas habilidades, como por ejemplo el veterinario, para poder rescatar a esos gatitos y hacer que no estén sueltos por la isla. Entonces, si logramos hacer estas 2 cosas, vamos a haber ganado la partida. Por otro lado, también podríamos ser derrotados por el juego, y vamos a ser derrotados cuando ocurra una de estas 2 cosas. Por un lado, si es que alguna de las 4 especies autóctonas de la isla, que son los árboles nativos, que son estos que ustedes ven acá, los cuyis, los zorros
zorros o los toritoris se ven extintos. Es decir, si en algún momento en esta isla no hay ninguna ficha de alguna de estas 4 especies, perdemos automáticamente la partida. La otra manera de perder la partida es que nos tomemos demasiado tiempo para poder restaurar el ecosistema de la isla. Esto es, si somos 2 jugadores y hemos pasado a la tercera ronda del juego, entonces habremos perdido la partida. Si alcanzamos la 4ª ronda con 3 o 4 jugadores, habremos perdido. Y cada nueva ronda se va a gatillar cuando debamos barajar el mazo de cartas que ustedes ven acá a la izquierda. Entonces, ahora que ya sabemos cuáles son las condiciones de victoria y de derrota, veamos cómo se juega. Este juego se juega por turnos y en cada uno de los turnos habrá 2 fases. La primera fase es una fase bastante automática en la cual lo que haremos será lanzar estos dados, determinar qué cartas de las que están aquí a la izquierda se activan y realizar la activación correspondiente. Luego tendremos la segunda fase en la cual el jugador en turno tendrá 4 puntos de acción para gastar en las distintas acciones cuyas habilidades le permitan. Veamos entonces en qué consiste la primera fase de cada turno. En la primera fase lo que ocurrirá es que el jugador va a tener que lanzar estos 2 dados y luego va a tener que determinar cuáles son las cartas que se activarán. Siempre se va a activar primero el dado rojo y luego el dado celeste. Así, en este caso se activará el sector número 4 y luego el sector número 1. Pero si, por ejemplo, el dado azul hubiese tenido el A y el rojo el B, de igual manera se activa primero el rojo aunque esté más abajo. La única excepción es cuando ambos dados tengan como resultado la misma letra, en cuyo caso solamente se va a realizar una activación durante ese turno. Una vez que hemos llevado a cabo los efectos de ambas cartas, lo que deberemos hacer es rellenar estos espacios con nuevas cartas del mazo en el orden en el cual los activamos. Si en cualquier momento de la partida este mazo se agotase, deberemos barajar el descarte y hacer avanzar este marcador de acá. Como ya les expliqué, si este marcador llegase a la tercera casilla con 2 jugadores o a la cuarta casilla con 3 o 4 jugadores, la partida finalizará en derrota, por lo cual no debemos tomarnos mucho tiempo para poder restaurar el ecosistema de la isla. Antes de explicarles en qué consiste la activación, quiero explicarles el término de sectores adyacentes. Como ya vimos en la preparación, esta isla tiene 12 sectores numerados que variarán en su número de una partida a otra, además del sector de la fábrica y del sector del pueblo. Se considera que un sector está adyacente a otro si está adyacente de manera ortogonal. Es decir, por ejemplo, este sector de acá tiene adyacente este sector y este sector. Mientras que este otro sector de acá tiene este y este como sectores adyacentes. El pueblo, por otra parte, tiene adyacente este sector, este y este. Es decir, se consideran solamente los sectores adyacentes ortogonalmente, no diagonalmente. Además, en general, cuando se activa un sector, va a afectar al sector adyacente de menor valor. Así, si yo activase este sector de acá, que está adyacente al 10, al 12 y al 2, debo buscar primero en el 2, luego en el 10 y luego en el 12. La única excepción a esta regla es la fábrica, que cuando produce un desastre ecológico va a afectar a los 5 sectores adyacentes, ya sea de manera ortogonal o diagonal. Entonces, una vez que ya comprendemos cuáles son los sectores adyacentes, veamos en qué consisten las activaciones. Para poder explicarles en qué consiste la activación de las cartas, debemos distinguir que existen 3 tipos de cartas. Por un lado, tenemos las cartas de sectores corrientes, que son las cartas numeradas, pero además en este mazo tenemos cartas de especies, como esta de acá, que hará que se active esa especie en particular, y cartas de construcciones humanas que harán que esa construcción en particular se active. Voy a comenzar explicándoles en qué consisten las cartas de sectores estándares. En este caso de acá tenemos que el dado rojo nos indica la letra E, que está frente a la carta con el sector número 3. Eso significa que debemos activar el sector número 3. Al momento de activar cualquiera de los sectores, siempre debemos respetar el orden de activación de las distintas especies. Así, los matorrales se activarán primero, luego los gatos, luego los cuyis, luego los zorros y finalmente los toritori. En caso de que haya más de un animal de una de las especies, se pueden activar en cualquier orden. Es muy importante tener en cuenta que cada especie se va a activar por completo con todos los pasos que involucra y luego vamos a pasar a la siguiente ficha. Entonces, en este caso vamos a mirar hacia el sector número 3, en el cual tenemos aquí estos cuyis, este zorro y este matorral. Como el matorral tiene el número 1, vamos a activarlo primero. Los matorrales se activan de la siguiente manera. Un matorral lo que hará será
transformar un árbol nativo que se encuentre en su sector o en uno de los sectores adyacentes en matorral, lamentablemente. Entonces este matorral mira su sector y su sector no tiene ningún árbol nativo que transformar maliciosamente. Entonces vamos a mirar al siguiente sector, que en este caso sería este, que es el de menor valor adyacente con el número 2, que tampoco tiene árboles nativos para poder transformar. Entonces va a mirar acá al sector con el número 10, que es menor que el 12. En este caso sí hay un árbol nativo, por lo cual lo gira y lo transforma en un matorral tal cual él. Es muy importante tener en cuenta que cuando una ficha se active y cree nuevas fichas, estas fichas nunca se activarán, solo se van a activar aquellas que estaban al principio de la activación. Entonces, con esta transformación de acá, el matorral se queda tranquilo y finalizamos su activación. En caso de que en ninguno de los sectores adyacentes o en su propio sector hubiesen habido árboles nativos, la activación queda sin efecto. Entonces, de acuerdo al orden de activación, nos corresponde activar al cuyi que tiene el número 3. Los cuyis, al igual que cualquiera de los animales que habitan en la isla, lo que quieren es alimentarse para poder subsistir, y al momento de alimentarse siempre tendrán dos opciones de entre las cuales elegir. En caso de que ambas opciones estén presentes en el sector que está investigando, siempre van a optar por la preferencia número 1. Solo si la preferencia número 1 no está presente, van a irse a alimentar de la preferencia número 2. En este caso, el cuyi se puede alimentar de árboles nativos y en caso de que no haya, se va a alimentar de matorrales. Entonces este cuyi de aquí es muy afortunado, dado que tiene un matorral en su sector y simplemente va y se alimenta de él. Pero supongamos, por ejemplo, que este cuyi no tenía un matorral en su sector. Lo que hará será mirar a los sectores adyacentes. Esto se llama trasladarse. Así, en este caso, el cuyi va a mirar a este sector de acá, que es el sector adyacente de menor valor. En ese caso no hay ni un matorral ni un árbol nativo del cual alimentarse y por lo tanto va a mirar hacia acá. Entonces, como en este caso si hay matorrales, él simplemente se va a trasladar para acá y se va a alimentar de ese matorral. Como pueden ver, cuando un animalito se alimenta, se va a colocar sobre la ficha de la cual se está alimentando. A veces esta ficha también puede contener fichas debajo y simplemente van a quedar bajo el animalito. Entonces, como ya se ha alimentado, ya sea en su propio sector o en uno de los adyacentes, el siguiente paso es verificar si el animalito se reproduce o no. En el caso de los cuyis se van a reproducir siempre y cuando tengan una ficha debajo de ellos. Eso es porque tiene un puntito. Los zorros, en cambio, se reproducen cuando tienen 3 fichas bajo ellos. Para reproducirse, la mecánica es prácticamente la misma. Lo que haremos será retirar todas las fichas que haya el animalito que se va a reproducir y vamos a colocar una ficha nueva de dicha especie en el mismo sector. En caso de que ese sector no tenga espacio, vamos a mirar nuevamente a los sectores adyacentes en orden numérico. Como en este caso tenemos los sectores 9, 3 y 8, vamos a mirar al sector 3 y este animalito se va a reproducir y las crías se van a ir al sector adyacente. En caso de que en ninguno de los sectores adyacentes hubiese espacio, entonces la reproducción no se lleva a cabo, pero todas las fichas que estaban bajo el animal se quitan de igual manera. Como ya hemos activado al cuyi que estaba en este sector, nos corresponde activar al zorro, que vamos a funcionar de la misma manera. Vamos a mirar nuestra tarjetita y en este caso el zorro se alimenta de cuyis o de toritoris. Como este zorrito tiene un cuyi en su sector, aunque está recién nacidito, se lo va a comer y va a tener una ficha bajo él. En caso de que posteriormente él se tuviese que activar en otra ronda, como tiene una ficha, si tuviese que trasladarse, por ejemplo, hacia acá, que en este caso lo haría en realidad hacia acá porque ese es el sector de menor valor y hay un toritori, lo hará con todas las fichas que tenga bajo él. Entonces esa es la manera en la cual se activan los animales. Lo que haremos será mirar en el mismo sector si hay un alimento disponible. Si no está ahí, se va a trasladar a un sector adyacente. Una vez que el animalito ha logrado comer, vamos a verificar la cantidad de fichas que tiene bajo él y si son suficientes se va a reproducir eliminando las fichas que tenía debajo y colocando un nuevo animalito de esa especie en el mismo sector si hay espacio o en uno de los sectores adyacentes si hay espacio. En caso de que no haya espacio, no se podrá reproducir, pero las fichas se eliminan de igual manera. Ese es el lado positivo de todo esto. Sin embargo, existen algunas cosas que deben tener en cuenta. ¿Qué ocurre si un animal no encuentra alimento? Por ejemplo, los toritori se alimentan siempre de plantitas. Entonces, si no encuentra un árbol nativo o una de estos matorrales, va a fallecer. ¿Por qué? Supongamos que este árbol no está aquí y se está activando este sector. El toritori va a buscar en su sector, no encuentra alimento, busca en este sector, no encuentra alimento, busca en este sector y no encuentra alimento. Esta ficha lamentablemente se muere y sale del tablero. La dejamos nuevamente en la reserva y el animalito ha salido. El problema está en que si saliese la última ficha de uno de los animales autóctonos, entonces se produciría una extinción y perderíamos automáticamente la partida.
Esto es, si no quedasen sobre el tablero ninguna ficha de árbol nativo, de tori-tori, de zorro o de cuyi, entonces perdemos la partida porque ya hemos logrado que esa especie se extinga, que son las especies que no tienen el borde rojo. La excepción a la muerte de los animales son los gatos, que como en realidad son invasores, en caso que un gato no logre alimentarse, de igual manera permanecerá sobre el tablero. Por eso debemos tratar de hacer que todos los gatitos no anden dando vuelta por ahí, sino que se vayan a sus casitas, para lo cual vamos a requerir de un veterinario, como ya veremos. Puede ser que en lugar de una carta numérica, lo que estemos activando sea una carta de especie, que son estas 4 cartas que tienen una especie en particular en ellas. Cuando ello ocurra, lo que haremos será mirar todas las fichas de la especie en cuestión que hay sobre el tablero y todas ellas se activarán. En este caso se activaría esta ficha y esta ficha, y el orden en que se activa es el orden numérico de los sectores. Por ejemplo, en este caso se activaría primero esta, que está en el sector 9, y luego esta, que está en el sector 12. En caso de que la especie en cuestión en algún momento se reproduzca, la nueva cría no se va a activar, solo se van a activar aquellas que estaban presentes al comienzo de la activación de la carta. En caso de que salga la carta de activación de los gatos y no hubiese gatos sobre el tablero, su activación simplemente queda sin efecto. Luego tenemos las cartas de construcciones humanas, es decir, el pueblo y la fábrica. Cuando salga una de estas cartas, se va a activar solamente si la edificación en cuestión sigue por su lado no sustentable. Así, por ejemplo, si la fábrica ya hubiese sido transformada en sustentable, esta carta quedaría sin efecto. En caso de que el pueblo también hubiese sido transformado por el lado sustentable, esta carta estaría sin efecto. Y además, si ambas cosas hubiesen ocurrido, habríamos ganado la partida. Entonces, vamos a ver primero qué ocurre cuando se active el pueblo. El pueblo lo que hará será enviar más gatitos a nuestra isla, tal como indica la iconografía de acá, y esto funciona de la siguiente manera. Lo que ocurrirá es que el gatito va a llegar aquí al pueblo diciendo miau y va a mirar a los 4 sectores adyacentes para ver si alguno de esos sectores tiene alimento disponible. En este caso, el sector de menor valor es el 3, que no tiene alimento para él. Luego tiene el sector número 6, que sí tiene alimento, y por lo tanto el gatito se irá a ese sector y se comerá a ese pobre cuyi. En caso de que ninguno de los sectores adyacentes tuviese un alimento, que en este caso son los cuyis y los tori-toris, entonces el gato se desplazaría al sector adyacente de menor valor que tenga espacio disponible. Solo en caso de que ninguno de los sectores adyacentes tuviese su alimento ni espacios disponibles, entonces el gato simplemente no es colocado sobre el tablero. Finalmente tenemos la activación de la fábrica. Cuando la carta que estemos activando sea esta, lamentablemente la fábrica habrá producido un desastre ecológico, eliminando todos los árboles nativos de los 5 sectores adyacentes. Así es, son los 5 sectores adyacentes, a diferencia de las otras activaciones que solamente son en ortogonal. La fábrica se activa tanto en diagonal como en ortogonal, y por lo tanto debemos remover del tablero todos los árboles nativos que se encuentren en cualquiera de estos sectores. Y en eso consiste entonces la primera fase del turno de un jugador. Como ya pueden ver, es una fase bastante automática, que si bien me tomó un tiempito en explicarles porque quise explicarles en detalle cada una de las cosas que ocurren, su procedimiento es bastante sencillo. Activamos las fichas en orden numérico y cada ficha va a mirar a los sectores adyacentes para ver dónde se aplica su efecto. Luego seguimos con la siguiente ficha y con la siguiente ficha, y una vez que hemos hecho eso, simplemente vamos a proceder a la activación de la otra carta que se activará en la ronda. Una vez que ambas cartas han sido activadas, entonces esas cartas se colocan en la pila de descartes y vamos a rellenar acá con nuevas cartas del mazo, y vamos a luego determinar si se debe barajar acá el mazo, llegando un poco más cerca del fin de nuestra cruzada. Entonces, una vez que hemos hecho todo eso, vamos a proceder a la segunda fase, que es la fase donde realmente jugamos, y es el turno del jugador activo. En tu turno lo que harás será utilizar a tu investigadora para poder restablecer el equilibrio de la isla. Esto es, utilizar todas las habilidades que tengas para poder restablecer la fauna autóctona y eliminar a esos molestos invasores, haciendo así que tanto el pueblo como la fábrica sean sustentables. Para poder hacerlo vas a contar con distintas habilidades y con 4 puntos de acción para gastar. Cada una de las habilidades que tú quieras ocupar en tu turno cuesta un punto de acción, y puedes ocupar cada habilidad varias veces por turno, teniendo en cuenta que tu máximo de acciones son de 4. Así, cada una de las investigadoras siempre comenzará con 3 habilidades básicas, que son la habilidad de estudiar, que nos va a permitir avanzar acá nuestro marcador de lupa por una de estas ramitas de por acá. Tenemos la habilidad de movernos, que nos va a permitir mover a nuestro peón en el tablero de isla, y tenemos la habilidad de plantar árboles nativos. Entonces, esas son las 3 habilidades básicas que nosotros podemos llevar a cabo. Vamos a ver a continuación en qué consiste cada una de las habilidades que están en el tablero, tanto las básicas como las avanzadas, para poder
poder utilizar una habilidad avanzada, basta con que tu marcador de lupa haya pasado por esa habilidad. Entonces ya la tendrás disponible. En este caso, si fuese el jugador rojo, tendría disponibles esta habilidad, además de las 3 básicas. Veamos entonces en qué consiste cada una de ellas. La primera habilidad es la habilidad de estudiar, que es tan sencilla como que gastando un punto de acción, tú puedes avanzar tu marcador por cualquiera de las casillas. Por ejemplo, yo podría avanzar para acá. Es muy importante tener en cuenta que en caso de partidas de 2 jugadores es necesario que un jugador vaya por la rama de la derecha y un jugador vaya por la rama de la izquierda, dado que, por ejemplo, este informe ambiental es necesario para hacer que la fábrica sea sustentable y que la habilidad de veterinaria es necesario para que el pueblo sea sustentable. Por lo tanto, si ambas se van por el mismo costado, eso va a ser imposible. Entonces, la habilidad de estudiar es simplemente gastar un punto de acción para avanzar una casilla, tu marcador. Luego tenemos las habilidades de movimiento. Existen 4 tipos de habilidades de movimiento. La habilidad básica, tal como indica acá, lo que me va a permitir es moverme de manera ortogonal una casilla. Así, por ejemplo, si yo tengo a mi investigadora ahí y soy, por ejemplo, la jugadora roja, yo tal vez podría moverme una casilla hacia acá, quedando en el sector adyacente. Así, gastando un punto de acción me muevo hacia acá, o gastando 2 puntos de acción tal vez podría haber hecho 1, 2. No hay límite a la cantidad de investigadoras que pueden estar en el mismo sector. En caso de que ya haya adquirido la habilidad de la bicicleta, también me estará permitido moverme en diagonal. En ese caso, en lugar de haber gastado 2 puntos de acción para poder moverme hacia acá, que hice 1, 2, aquí simplemente me podría haber movido en diagonal, tal como indica esta bicicleta que está en las esquinas de los distintos sectores. Luego tenemos la habilidad de la motocicleta. En este caso, por un solo punto de acción puedo realizar 2 movimientos, y estos movimientos pueden ser en cualquier combinación de diagonal o ortogonal. Y finalmente tenemos esta otra habilidad, que lo que nos permite es mover el peón de otra de las investigadoras, no el nuestro, pero en ese caso vamos a utilizar las habilidades de movimiento que tenga esa investigadora y no yo. Así, si yo ya adquirí la bicicleta, no la puedo utilizar para mover a la otra investigadora. Luego tenemos las habilidades que tienen que ver con la flora de la isla. En este caso tenemos la habilidad de plantar un árbol autóctono en el sector en el cual nos encontramos. Así, suponiendo que yo fuera la investigadora amarilla, simplemente podría tomar una de estas fichas y colocar un árbol autóctono en una casilla libre de ese sector. En caso de que yo ya hubiese adquirido esta habilidad, podría plantar hasta 3 árboles nativos en el sector donde me encuentro. Entonces, volviendo a la investigadora amarilla, en este caso, en lugar de solamente colocar ese árbol nativo, podría haber colocado un segundo árbol nativo. Si bien la habilidad me permite colocar hasta 3 árboles nativos, en este caso ya no queda más espacio, por lo cual puedo plantar solo 2. La habilidad de transformar plantas me permite transformar un matorral que se encuentre en el sector de mi investigadora en un árbol nativo. La habilidad de jardinería me va a permitir eliminar un árbol nativo o un matorral que se encuentre en el sector de mi investigadora. Así, en este caso de acá, yo podría tomar este matorral y removerlo del tablero. La jardinería avanzada funciona de la misma manera, salvo que en este caso voy a poder remover un máximo de 2 árboles nativos y un máximo de un matorral, como yo decida. En este caso no voy a tener que elegir entre ambos. Luego tenemos las habilidades que involucran a los animalitos. La primera de ellas, y que casi siempre comienza como habilidad básica, es la habilidad de rastrear un animal. Rastrear un animal lo que permite es mover una especie que esté en el mismo sector de tu peón al sector de menor valor que tenga espacio disponible para él. En este caso, como acá no hay espacio, el animalito se trasladaría hacia acá. La habilidad de rastrear animales avanzada funciona de la misma manera, salvo que en esta ocasión no estarás obligado a mover al animal al sector de menor valor que tenga espacio, sino que podrás moverlo a cualquier sector que tenga espacio. Esta es la habilidad de proteger un animal. Lo que te permite es colocar tu peón sobre una ficha de animal. Ese animal va a estar protegido hasta la fase 2 de tu próximo turno, es decir, cuando te toque jugar nuevamente. Un animal que está protegido no se va a activar ni podrá ser comido. Cuando te toque nuevamente tu fase de acciones, vas a tener que mover a tu peón nuevamente hacia el tablero. La habilidad de activar animales lo que te permite es activar un animal que se encuentre en el mismo sector que tú, tal como ya les he indicado. Finalmente, la habilidad de veterinaria te va a permitir remover del tablero un gato que se encuentre en el mismo sector que tú. Recordemos que si en algún momento logramos eliminar todos los matorrales y los gatos del tablero, entonces el pueblo se habrá transformado en sustentable automáticamente. La habilidad de informe ambiental es la única habilidad que no requiere de puntos de acción para poder activarla.
Esta podrá ser activada cuando tengamos al menos 4 Tori-Toris sobre el tablero y de este modo podremos transformar la fábrica en una fábrica sustentable. Entonces el turno de cada jugador va a consistir en utilizar 4 puntos de acción para poder llevar a cabo las acciones que sus habilidades adquiridas le permitan. Como ya dije, puedes utilizar cualquier habilidad que esté donde está tu marcador o hacia atrás, además de las habilidades básicas. Entonces, por ejemplo, yo podría utilizar un punto de acción para mover a mi investigador para acá, luego utilizar un punto de acción para dar vuelta este árbol, dado que ya estoy en esa casilla de ahí, y tal vez podría utilizar los 2 puntos de acción adicionales para poder estudiar y así poder tener mejores habilidades. Luego le va a tocar el turno al siguiente jugador, que va a comenzar su turno lanzando los dados y llevando a cabo la activación de las cartas correspondientes. Como ya indiqué, el juego puede acabar ya sea en victoria o derrota. Vamos a tener una victoria en caso de que logremos hacer que tanto la fábrica como el pueblo sean sustentables, y tal como se indica aquí, el pueblo va a ser sustentable siempre que no haya ningún matorral ni un gato sobre el tablero, y entonces se daría vuelta automáticamente el pueblo a su otra cara. La fábrica va a ser sustentable cuando haya al menos 4 fichas de Tori-Tori sobre el tablero y además al menos uno de los jugadores haya logrado llegar a la casilla final, en la cual podemos realizar un informe ambiental. Cuando ambas cosas hayan ocurrido, habremos restablecido el ecosistema. En cambio, vamos a ser derrotados cuando ocurra cualquiera de estas cosas. Una de ellas es que las especies autóctonas de la isla, es decir, los árboles nativos, los Tori-Tori, los zorros y los Kuyi, cualquiera de ellos haya sido extinguido, o bien que haya pasado tantos turnos que hayamos tenido que barajar el mazo demasiadas veces. Y en eso consiste Tori-Tori. Como siempre, si este video te fue útil, recuerda ayudarme con un me gusta, una suscripción al canal activando las campanitas y sígueme en mis redes sociales, especialmente en Instagram, donde siempre estoy compartiendo mi vida lúdica y contactándome con ustedes. Nos vemos en un próximo tutorial en Jugando con Ketty. Hasta la próxima.